cuando abrís la sala, perdón. Claro, o sea, cuando ves el listado y dice que Lucía está ahí, y vos no estás en el listado, seguramente porque sos coanfitriona. ¿O no? A ver, inglés, Faín, ¿serás vos? Ah, bien, ¿Cómo? ahí estoy. Ahora ya está, ya la encontré. Ahí voy. Bien. Bueno, buen día a todos, ¿cómo les va? Ahora sí, vuelvo a compartir entonces las fichas. Bien, bueno, entonces la semana pasada ya empezaron con los textos del segundo cuatrimestre. Las fichas siguen siendo las mismas, porque en las fichas están todos los temas. Sin embargo, por más de que no haya un orden en particular para estudiar estos temas, nosotros los ponemos en el orden en el que van apareciendo los textos. Entonces, si vamos viendo los temas que que ustedes por ahí tienen como que tildar que estas unidades ya tienen que estar completas, word formation es algo muy similar a lo que vamos a ver hoy. ¿Recuerdan cuál fue el tema gramatical de la semana pasada? ¿Qué fue lo que estuvieron analizando en los textos? The mechanical properties. Bueno, si van revisando sus notas, tiene que ver con este primer tema de word formation. Nada más que en esta primera ficha, en esta primera unidad, presentamos lo que es formación de palabras, lo que es sufijos, pero los más comunes, los que ustedes en un primer acercamiento al inglés se encuentran de forma más frecuente. Pero si bajamos, hoy vamos a trabajar la ficha número 15, que dice word families. Y es muy similar, porque si estamos trabajando las familias de las palabras, bueno, tenemos que ver cómo ciertos adjetivos se convierten en verbos, en sustantivos, pero en este caso vamos a ver sufijos no tan comunes y que son particulares de estos grupos de adjetivos que trabajaron la semana pasada, ¿sí? Entonces, si vuelvo, ustedes tienen que revisar la unidad de word formation, la 2 de plurals, cognados, prepos, modificación, referentes, verb phrases, y hasta ahí fue lo que evaluamos. ¿Sí? Be, have y do tiene que ver más con el tema que viene, que va a ser de tiempos verbales, entonces ahí vamos a ver qué otras funciones, en qué otros tiempos aparecen estos auxiliares, be, have y do. Prepositions Part 1, por más que no trabajamos esta ficha específicamente, ya la pueden ir viendo porque son las preposiciones generales que aparecen con el uso más común. Luego, más adelante, vamos a retomar esto y ver las preposiciones que por ahí tienen una variedad de interpretaciones dependiendo del contexto, o sí, preposiciones que se pueden traducir de diferentes maneras. Uses of to también va a ser un nuevo tema, aunque ya estuvimos adelantando. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los usos de to? ¿De qué manera se puede traducir esta partícula to? Porque to la podemos llamar a veces que funciona como una preposición, pero a veces no, entonces. Buen día, pueden abrir los micrófonos. Ustedes así, sin contexto ni nada, ven esa palabrita to y cuál es la primera traducción que se les viene a la cabeza. Para y a, muy bien. Hasta no sería el caso. Habría que ver en qué to.
como hacia, de dirección, muy bien. Bueno, y hay casos en los que no se traduce, en lo que es vacío. Entonces ahí es lo que trabajamos ahí en esa ficha. ¿En qué momentos to se traduce como para, a o hacia de dirección? ¿Y en qué situaciones no se traduce? Bueno, uses of it, vamos a volver con estos. Nosotros estuvimos viendo el it como pronombre, como ocupando un lugar, haciendo referencia a algo que se menciona antes, pero también tenemos otros usos. Usos de ing, los que ya vimos, y 3 casos más. Comparisons, que está muy relacionado también con la familia de palabras, porque, bueno, también es ver cómo agregándole sufijos va cambiando la función o la traducción de los adjetivos. Así que les estoy haciendo el recorrido como para que ustedes vayan viendo, bueno, a dónde nos fuimos y qué unidades todavía faltan. Así que ahora nos vamos a la 15, ¿sí? La 16, donde dice connective, son conectores, así que también las pueden ustedes ir viendo e ir resaltando los conectores que ya conocen, los que ya estuvimos viendo en clase. Entonces cuando vayamos a esta ficha, no va a ser todo nuevo, sino que vamos a trabajar los nuevos y luego quedan unos temas un poquito más complejos. Así que nos vamos a la 15, que es la página 39, si no me equivoco. O recién estaba ahí con ing. No. Acá. Word families. Y el jueves Claudia me comentó que ya estuvieron trabajando con esta tabla, que con algunos de estos conceptos, no todos. La idea es ver, bueno, cuál es el que les genera problemas a la hora de traducir. Y como se fijan, acá tenemos estos sufijos, nes, th y en, que no son muy comunes y que son particulares de estos grupos, de estos adjetivos, ¿sí? Entonces la idea es agruparlos y que ustedes ahora los puedan reconocer. ¿Y de qué les sirve saber que, por ejemplo, hive, tal vez a simple vista no recuerdan la traducción de hive, pero esta terminación th, bueno, acá se invierte, ht o length, es sustantivo. O que lengthen es verbo. O long, bueno, long sí, ya lo conocen, pero length y lengthen, ese sufijo cambia la categoría. ¿Para qué les va a ser útil en la ejercitación de abajo? A la hora de encontrársela en contexto. Bueno, si sabemos que una palabra tiene su categoría de sustantivo, muy bien, Brian, si es sustantivo, entonces me va a ayudar tal vez en la oración a ubicar dónde está el núcleo, ¿sí? Los sustantivos me ayudan a hacer los cortes donde terminan las frases, entonces es un núcleo. Y bueno, y si es un verbo, también por ahí más adelante vamos a ver todos los tipos de frases verbales en pasado, en futuro, en los tiempos perfectos, continuos. Entonces, identificar este sufijo en como verbo es importante. Bueno, ¿quieren ir uno por uno o quieren ir ustedes comentándome cuál es el que por ahí no les quedó muy clara en sus notas la traducción? Porque ya han trabajado algunos. Me gustaría que abran los micrófonos si pueden, y si no, que abran el chat y todos como a la vez, no que hayan una o dos preguntas, sino como de forma simultánea pueden ir respondiendo si hacemos esto más dinámico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, long es un adjetivo que en general lo conocemos, hace referencia a algo que es largo, pero length
sabemos que esa terminación TH lo hace sustantivo. Longitud, dice Ignacio, muy bien. La longitud, si a veces se les complica porque hasta incluso en castellano hay que pensar como en la familia de palabras, en los sustantivos agréguenle el artículo la o el, ¿sí? Entonces ahí viene la palabra. La longitud, ¿sí? Y lengthen, entonces tengo que pensar en verbos, en la terminación ar, er, ir. ¿Cuál será el verbo de lengthen? La altura. Alargarse. Ujú. Alargar, muy bien. La altura, ahí que decía hay un compañero, no necesariamente tiene que ver la longitud, long, con la altura. A ver, ¿dónde encontramos acá el adjetivo que hace referencia a altura? High. High, muy bien. Entonces, high es algo alto. Entonces, high, que fíjense cómo se escribe, high. La altura en este caso, ¿sí? Length, la longitud, como decían, height, la altura. Y lengthen, alargar, muy bien. Y heighten, ¿cómo hacemos que algo sea más alto? ¿Cuál sería la acción de hacer que algo se vuelva más alto, que incremente su altura? Crecer, bueno, pero está bien, hacer crecer tal vez, porque crecer solo pareciera como si fuera espontáneo, como grow o increase. Entonces acá tenemos que decirlo de una manera que se entienda que es por otra acción, ¿no? Entonces capaz que está bien hacerlo crecer, hacerlo elevar o aumentar, muy bien. Está muy bien, ¿sí? Entonces no lo heighten. No lo usaríamos como que algo heighten se eleva o crece solo, porque para eso tendríamos verbos como grow, ¿sí? O increase, o rise, que esos indican recuerdan la forma pasiva como que es crecido, no podríamos decir se crece o en ese sentido. En este caso es algo, hay un agente que eleva, que hace que algo sea más alto, que lo incrementa. Height. Muy bien, entonces estos son parecidos. Height, length, en cuanto a la escritura tal vez. ¿Qué sucede con thick? Que por ahí no es muy común, tan familiar este adjetivo. Thick depende de qué es el elemento que esté describiendo, varía su traducción. Generalmente algo thick es algo grueso, o es algo viscoso, o es algo que tenga espesor. Entonces, dependiendo del elemento, thick sería el opuesto, que no está acá, porque no cumple la misma. Pongo el opuesto de thin. Thin es algo delgado, thick, algo grueso. Y ahora, ¿qué sucede con thickness? El grosor, muy bien. Muy bien. Y thicken, engrosar. Bueno, nosotros en los verbos le agregamos ese en adelante muchas veces.
Sí, si seguimos la línea de que algo es el grosor o de algo grueso, engrosar, thicken, sí, está muy bien. No Y sé si tal suena vez bien, pero suena raro, sí, pero esa es la idea, ¿sí? Tal vez porque no se utiliza mucho el verbo de hacer que algo sea más grueso, sino tal vez en la consistencia. Habíamos dicho que thick no solamente era grueso, sino también algo espeso o algo viscoso. Entonces, thickness, además de el grosor, ¿qué otro sustantivo podríamos pensar? El o la. El espesor, sí, la viscosidad, estaba pensando en eso, muy bien. Y entonces ahí, en los verbos por ahí, sí podemos hacer que algo sea más espeso, espesar algo, o sería eso el verbo, de hacer que algo sea más viscoso. Entonces, está bien, thicken. Tal vez a veces las traducciones depende de qué elemento se está describiendo. Pero, nuevamente, acá lo que estamos trabajando es sufijos. Entonces, si ustedes se encuentran con thickness o thicken, lo que tienen que hacer es encontrar la raíz. ¿Sí? Más que nada cuando usan los diccionarios de papel, en lugar de buscar la palabra completa, busquen la raíz, la palabra base, y luego ustedes deciden cuál es la traducción más acercada. ¿Qué sucede con straight? Que también por ahí pensar en la traducción se complica un poco. Straight siempre lo pensamos como algo straight ahead, como algo derecho, que va en una dirección. El sustantivo, straightness y straighten. Rectitud, bien, sí. Algo recto, algo derecho, está bien. Y el verbo, straighten. Entonces imaginemos que algo está torcido y hay que volverlo en esa dirección. enderezarse, ¿Puedes repetir que no se escucha? enderezarse, Enderezar, muy bien. Entonces, de derecho a enderezar, tal vez en castellano cambian bastante la familia de straight, pero en inglés es mucho más fácil. Straightness, straighten, solamente el sufijo. Perfecto. ¿Qué otro puede generar problemas? Sharp. Sharp tal vez lo relacionan siempre a sharp de algo filoso, de un cuchillo, de sharpener, el sacapuntas, ¿sí? Pero sharp, si se está describiendo algo como la visión, por ejemplo, sharp quiere decir que es algo nítido, algo claro. Muy bien, Ignacio, como que preciso, ¿sí? Entonces sharp también, dependiendo del contexto, varía su traducción. Puede ser filoso, pero también algo nítido, preciso, sharp. También, por ejemplo, no sé, decir sharp ideas, o sea, como ideas claras. Así que, bueno, hay que ver ahí dependiendo en qué contexto están las traducciones. Sharpness, ¿qué será en el sustantivo? puede ser como agudo también, profe, o depende de dónde se use. No, en ese sentido, ¿no? De algo agudo en el sentido de preciso, sí, No. está bien. Entonces, sharpness, la nitidez, podríamos decir. Y si vos pensabas en algo agudo, el sharpen, el verbo podría ser agudizar. Claro, lo había pensado como agudizar. Exactamente. Entonces, hay adjetivos, por ejemplo, dark, hard, no sé, low, soft, weak, que, bueno, la traducción es, no importa el contexto, siempre es similar, pero hay otros que van variando. Así que ahí ustedes tienen que ir subrayando
primero siempre resalten todo lo que ustedes a simple vista ya reconocen y después todo lo que tuvieron que buscar en el diccionario. Acá pueden utilizar diccionarios online, Word Reference y demás, armar sus glosarios, y a la hora de que lleguen los parciales o los prácticos en papel en clase, lleven esos glosarios. Entonces, entendemos que por ahí en la instancia anterior estuvieron con el diccionario en papel y sienten como, bueno, pero no es lo mismo cuando hago las tareas en casa porque me fijo en Word Reference y es más información. Pero ese trabajo ustedes lo tienen que armar en sus glosarios y llevarlos también como material extra. Entonces, el trabajo de búsqueda es mucho más fácil. Y usan el diccionario en papel solamente para palabras así de emergencia, que decir, bueno, esto nunca lo vi, nunca apareció, necesito buscarlo rápido en el diccionario. Pero todo lo que es vocabulario más técnico, probablemente en esos diccionarios de Pocket, que los chiquititos que encuentran en la biblioteca, no sé, van a encontrar narrow o sharp y les va a aparecer filoso, y nada más, no las otras opciones. Así que por eso es importante que hagan este trabajo, ¿sí? Que busquen. Lo bueno de Word Reference es que le dice, dependiendo el tema, ¿no? Le escribo Word Reference. ¿Están todos familiarizados con esta página? Hagamos un ejemplo, ¿no? ¿Qué palabra les gustaría que busque en el diccionario? Porque la ven a simple vista y no recuerdan muy bien con exactitud la traducción. Narrow, dice Ignacio. Bueno, entonces me voy a... Voy a poner a compartir la pantalla, así después vuelvo más rápido. Y lo tenía acá abierto Word Reference como un ejemplo, pero vamos a poner narrow. Bueno, ahí tienen la pronunciación, narrow, les indica acá como adjetivo, y fíjense dependiendo qué. Bueno, narrow como opuesto de wide, que wide habíamos visto que era ancho, dicen not wide, el opuesto sería angosto. Y tienen un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de un camino, una calle, un río, bueno, angosto. Pero después tenemos como, dice figurative, no tan literal, ¿sí? En otros contextos, por ejemplo, hablando de cantidades, estrecho, ¿sí? Tenía una estrecha gama de resultados aceptables, narrow range of acceptable outcomes. ¿Cómo decir poco? Bueno, estrecho. O también corto, ¿sí? En narrow time period, si hablamos de tiempo, ¿sí? No de longitud, sino de tiempo, se puede usar narrow como poco tiempo o un tiempo corto, ¿sí? Corto espacio de tiempo. Reducido. Entonces, ahí fíjense que ya la elección de palabras, algo limitado en recursos, por ejemplo. Dependiendo cuál es el tema, se puede pensar a narrow no solo como angosto, que es como lo primero que aparece en cualquier diccionario, sino como lo estrecho, limitado, reducido. ¿Sí? Y ahí no es necesario buscar las otras palabras, no es necesario buscar narrows en la familia de palabras porque ya está, ustedes tienen me vuelvo las fichas. Ustedes ya tienen la raíz, narrow, y ya pueden ustedes trabajar con las otras, narrowness y narrow. Bien, entonces vamos a la ejercitación que tenían que hacer, la pudieron hacer. La idea es que
está resaltado este tema, que le estamos poniendo el foco, pero eso no quiere decir que dejamos de lado todo lo que veníamos trabajando. Entonces vamos a resaltar todo lo importante. Entonces, tenemos en esta primera oración, dice length and time, length. Cinematics is a description of motion using only the concepts of length and time. Entonces, esta es una oración bastante corta, pero cuando después me encuentro con oraciones más complejas, recuerden siempre de identificar el verbo, ¿sí? Que en este caso es is. Ustedes me van a ir comentando los otros. ¿Cuál es el concepto que se está definiendo? La cinemática. Uh-huh. ¿Podés hacer la lectura de lo que te quedó en tu Sí, la interpretación? cinemática es la descripción del movimiento que usa solo los conceptos de la longitud y el tiempo. Muy bien, ¿sí? Longitud y tiempo. Entonces ahí ustedes se fijan cómo time y length están ocupando la misma categoría, ¿sí? Perdón. Sí, estamos hablando de dos sustantivos. Lo marco con length and time. ¿Alguien tiene una versión diferente o todos les parece que está bien? Todos escribieron lo mismo. ¿Qué resaltarían acá como un tema que hemos trabajado con mucha Using. intensidad? Sí, using. Muy bien. Vos dijiste ¿Qué usa? que usa. Pues muy bien, porque está acá modificando, postmodificando motion. Entonces, cuando la postmodificación es directa, ¿qué usa? Solo conceptos de longitud y tiempo. Length. Muy bien. En la siguiente, ya tenemos una oración un poquito más larga, entonces es importante resaltar la frase verbal. ¿Cuál sería? Can be defined. Can be defined, los tres elementos, ¿sí? Can be defined. ¿Qué elementos componen esta frase verbal? A ver, ahí lo marco. Empieza con can, ¿sí? Que can es un verbo modal, indica posibilidad, algo que puede, entonces ya me está cambiando, no es que algo es, sino que puede ser. Y be defined, ¿qué sucede cuando tenemos esta combinación del verbo to be y un participio, defined? Muy bien, ahí Ignacio dice, se puede definir, muy bien. Entonces en estas ocasiones son las que vamos a tratar de, en lugar de decir puede ser definido, se puede definir. Y también tenemos la opción en español de llevar la frase verbal adelante. Entonces se puede definir la como o lo leemos tal cual. ¿Cuál es el concepto que se puede definir? La difracción. Bien. ¿Y qué será eso? ¿Podés hacer, Leo, la lectura? Sí, me quedó como la difracción se puede definir como una desviación del movimiento ondulatorio, Uh-huh. alejándose de la propagación en línea recta. Muy bien, muy bien. Y acá tenemos elementos tal vez nuevos o que no son tan fáciles de reconocer, de traducir las preposiciones, ¿sí? Porque en el caso anterior las preposiciones eran of y of, que son más simples, pero en este caso tenemos as y away. Away from. Muy bien. Entonces había dicho, se puede definir como, perfecto, las preposiciones muchas veces salen naturales por qué es lo que dirías en castellano. Una de las traducciones de as es como, tiene otras traducciones, ¿sí? Pero está bien esta. Se puede definir como una desviación de, y acá habías dicho motion wave, wave motion.
Movimiento ondulatorio. Ujú. ¿Por qué movimiento ondulatorio y no movimiento de onda? Pregunto yo, ¿no? En cuanto a conceptual. ¿Es lo mismo o no sería una traducción adecuada? Movimiento de onda. Es que wave está como premodificador de movimiento. Claro, pero así analizamos esta pequeña frase nominal, motion, movimiento, sería núcleo. Y está premodificado por wave, que es otro sustantivo, ¿sí? Onda. Sí, Y, se podría, está muy bien lo que decís, ¿no? Movimiento ondulatorio. Vos lo cambiás y lo pones en adjetivo, que el adjetivo sería wavy, pero probablemente en inglés no se diga wavy motion, el concepto es wave motion. Mi pregunta ¿es correcto decir movimiento de onda o es más apropiado movimiento ondulatorio? claro, el movimiento ondulatorio habla más como del concepto. Y el Bueno, movimiento de onda es más algo particular por ahí. De una onda en particular. Si son personas que trabajan el tema, cualquiera de las dos opciones va a ser lo mismo, pero como dice ujú. Leo, el movimiento ondulatorio sería como más general para que se entienda para cualquier persona. Ah, muy bien. Mi traducción primera sería movimiento de onda, como para respetar lo que dice ahí, y después lo buscaría y pondría diferencias o lo buscaría en Wikipedia, en algo, pondría movimiento de onda y ver que aparece el concepto y ahí yo me quedo tranquila, bien, está bien el concepto. Perfecto. Eso es, ustedes hacen las modificaciones que les parezcan pertinentes. Muy bien. Igual, Eh, profe, any no sería cualquier desviación. Exactamente, acá tenemos un cuantificador, ¿sí? No es some, no es algún movimiento, sino cualquier. Se puede definir como cualquier desviación de movimiento ondulatoria, ¿sí? Y este away, ¿cómo podés repetir, Leo, la traducción de away from? Lejos dijiste, ¿no? Yo le puse alejándose, pero no estaba Ale- seguro. Bueno, porque away solo no siempre indica como algo que, por ejemplo, diría far away, sería de, bueno, lejos, de distancia. Away siempre está indicando un distanciamiento, pero away solo no tenemos una palabra que traduzca away, siempre una distancia. Por ejemplo, no sé, si decimos run away, quiere decir, bueno, correr a la distancia opuesta, como escaparse. Entonces, en este caso, podemos decir lejos de o alejándose, muy bien, y ahí fíjate que estamos usando lejos, un adjetivo, alejándose, un verbo, por la preposición que me dice de dónde, de qué origen, de la propagación. Está muy bien. Entonces, yo pondría lejos en lugar de alejándose. ¿Sí? Se puede definir como cualquier desviación del movimiento de onda, away, distanciado o lejos de la propagación. Profe, y si ahí lo pusiera como puso Leo, alejándose, que también tendrías que subrayarlo si te preguntaran como frase verbal. No, porque ahí no hay verbos. Entonces, por eso evitaría Solamente usar yo. porque la traducción es parecida, o sea, se puede traducir a un verbo, no significa que le tenga que marcar. No, porque en inglés ahí no hay ningún verbo. Ok. Sí. Away from. Away, tómenlo siempre como esta idea de far away, lejos o distanciado. Entonces acá podríamos poner distanciados de o lejos de la propagación. Bien. Entonces, márquenlo esto, son preposiciones, entonces quiere decir que hacen los cortes de estas pequeñas frases nominales y ahí hay que resolverlas con la línea de lectura. Bueno, la que es así que straight, derecha, está muy bien. O recta, línea recta, perdón. La 3.
¿Cuál sería la frase verbal de esta oración? Bueno, estamos en una clase, esta es obligatoria, está Gonza ahí, ¿cómo estás, Gonza? Ahí se fue. Ahí le respondió, profe, igual Ignacio, ¿cuál es la frase verbal? Ah, sí, no vi el chat, perdón, Ignacio. Igual están ahí están muy bien, vayan expresando sus ideas. Perfecto, maybe classified. Muy bien, chicos, maybe classified. Yo estaba viendo ahí nombres, estaba viendo el chat a ver quién me resultaba. Vamos a escuchar voces de algunas chicas, Diana, Dana, Aldana, Sabrina. Otros chicos, lo estoy viendo ahí. Maybe classified. ¿Y qué sucede con may? Lo mismo que con can. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que en inglés tenemos modales, más cantidad de modales que en castellano la traducción es la misma, indica posibilidad, maybe classify. ¿Se puede decir que may es un poco más formal? No, o sea, sí, es mucho más común encontrarlo en forma escrita que cuando uno habla. Bueno, pues están ahí en el chat, muy bien. Pero la traducción es la misma, que se puede, maybe, se puede clasificar, ¿sí? O puede ser clasificado, se puede clasificar. Entonces tenemos engineering materials. Materiales ingenieriles. Ujú. Quizás se clasifican. Y ese quizás, Bruno, es como incluso menos posible, ¿no? Como que estás dudando. Entonces, can y may indican una posibilidad. Ahora, si esa posibilidad pierde fortaleza, ahí usamos los otros, parejita de could y might, que podrías decir podría ser clasificado, se podrían clasificar. Y entonces ahí tendrías como incluso menos certeza. Bueno, se pueden clasificar en 6 amplias clases, ¿sí? En 6 clases amplias también. O grupos, ¿sí? Amplios, broad. Los metales, los polímeros, elastomers, elastómeros, ceramics, glasses, ¿qué será glasses? ¿Cristalinos? Cristalinos, no, solamente puede ser cristales, o Bueno, dice cristales. vidrio, claro, o composites. ¿Compuestos? Compuestos, sí. Se puede cambiar también, dice Daniel, ¿qué es lo que se puede cambiar? A ver, voy arriba. ¿Materiales de ingeniería o materiales ingenieriles? Es la pregunta. Y después, polímeros, ¿no sería cristalinos, glases? Perfecto. ¿Y los cristalinos? Los cristalinos serían como los tipos de materiales, no cristales. Y yo acá diría materiales es lo mismo, de ingeniería o ingenieriles es lo mismo. ¿Por qué? Porque engineering, al ser un ing, vos podés pensar en el sustantivo de ingeniería o en el adjetivo, ingenieriles. Así que ambas opciones está bien. No puede ser cristalinos porque ahí estás enumerando núcleos, ¿verdad?
Después de los dos Claro. puntos. Porque cristalino es un adjetivo, ¿no? Lo estamos describiendo. Pero bueno, por ahí justo, fíjense que a veces en castellano también pasa que como se usa como un concepto como no sé, pero cristales sería. ¿Sí? No, glasses, no vidrios en este caso, claro. Glasses también puede ser vidrios, puede ser vasos, puede ser lentes, pero en este caso estaríamos hablando de los cristales. Uy, se me fue la página. Bueno, entonces acá lo que están aprendiendo es vocabulario más que nada, ¿no? Broad, amplios. ¿Un sinónimo de broad? ¿Hay otro adjetivo que transmita la misma idea? Si se fijan en la tablita. Grandes. Ezequiel, hablaste, creo. ¿Podés repetir? Grandes dije yo, pero porque Ah. dijo clases como grupo, entonces 6 grupos Grupos grandes. grandes, bueno, pero en inglés ahí sería como big classes, no usaríamos big. Ahí Juan dice wide, muy bien. Wide es sinónimo de broad. Ambos se traducen como amplio o wide, ancho, ¿sí? Pero, en este caso, hablando de grupos, no usaríamos wide class. Son sinónimos, pero como que coloquea mejor este adjetivo, broad class, ¿sí? Pero en otro contexto, wide también dice de clase. Wide class of goods. No, lo estoy buscando, son sinónimos. También podríamos decir wide classes como amplios, son sinónimos. La que sigue. Tenemos punto y coma. Y otras comitas. Los puntos y comas cumplen la misma función que un punto. O sea, separan oraciones, nada más que en la lectura hacen que las ideas estén más conectadas. Entonces vamos a encontrar acá más de una frase verbal. ¿Cuáles serían los verbos que reconoce? Are, Muy bien. en la primera y en la última. Bien. Y they retain. They O retain todo retain esto. solo. O retain solo. Bueno, No sé. probablemente, como they es un pronombre, vamos a necesitar que de forma continua aparezca el verbo. Entonces vamos a ver si retain, muy bien, sería un verbo. Presente simple, ¿sí? Hard, strength y high, y tenemos otros conceptos, ceramics, stiff and hard. ¿Sí? ¿La trabajaron esta oración? ¿Buscaron las Sí. palabras que no conocían? ¿Sí? Profe, Entonces, la palabra stiff se puede traducir como rígido, porque como tiene hard ahí al lado. claro, son sinónimos, ¿no? Entonces, queda como un poco redundante, como repetitivo, pero sí, es como algo duro, rígido, está bien. Stiff and hard. Entonces, stiff lo ponemos como sinónimo de hard. No está en la tablita porque stiff no cumple con esa familia de agregarle la ness, stiffness, stiffen el n para el verbo. Pero son sinónimos, ¿sí? Como wide y broad. En este caso, stiff y hard. Muy bien.
Entonces, 2 adjetivos. Bueno, retain es un verbo transparente, ¿sí? Retener. ¿Y qué habíamos dicho que era strength? Viene el adjetivo strong. Fuerza. La fuerza. Muy bien. A veces en otros casos es potencia. Muy bien. Y luego tenemos corrosion resistant, que es transparente. Así que ahí resolvimos lo que por ahí generaba problemas. ¿Quién puede hacer la lectura de esta oración? Bueno, vamos a utilizar la técnica de irlos nombrando y ustedes me dicen que sí. ¿Sí? Si no tienen micrófono, me escriben en el chat. César, ¿sí? Sí, yo puse, no sé si te reí, los cerámicos son rígidos y duros. Ujú. Estos conservan sus fuerzas en altas temperaturas o para altas temperaturas. Y ¿Podés repetir de nuevo porque se cortó esta partecita? puse ahí, estos conservan sus Ujú. fuerzas en altas temperaturas o para altas temperaturas. A mí quedaba en altas temperaturas, ¿no? Ujú. Y son resistentes a la corrosión. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Y nos encontramos con estos pronombres they, ¿sí? Que, ya ni sé qué color estoy poniendo, pongámosle rojo. En el primer caso dijiste estos, y luego ellos. Y los pronombres generalmente tienen una traducción, ¿sí? O a veces no se traducen directamente. ¿Sería correcto decir estos o ellos? ¿Cuál sería la correcta? A todos les pregunto. Para mí, Y en el, Claro, ¿sí? ¿Cambia mucho? O sea, tu lectura estuvo perfecta, se entiende, no le cambia la idea. Pero bueno, para no, capaz que en otros contextos sí hace la diferencia, ¿sí? El pronombre they, como it o we, he o she, simplemente nombran, hacen referencia a lo último que se mencionó. Y en este caso son los cerámicos. Entonces, ¿todos ponen ellos? Sí. El tema que es extraño referirnos a los cerámicos como ellos, como suena bastante animado. Entonces, yo dudé mucho en esa parte ahí, cómo sonaba, por eso le claro, puse esto y después ellos. ¿qué sucedería si en lugar de ceramics estuviera... Muy bien, Daniel. ¿Qué sucede si en lugar de ceramics, bueno, estuviera en singular, ¿no? No tendría sentido acá en este caso, pero el nombre que se hace referencia está en singular. ¿Qué pronombre tendría acá? En lugar de they. Si fuera un elemento, ¿no? y Dijiste it, que creo que... no, he Bueno. dije yo. Ah, he. Bueno, pero ¿qué pasa con he o she? He o she no hay duda que hacen referencia a un agente animado, una persona, y que tiene femenino masculino, ¿sí? En caso que no fuera así, que fuera un objeto, it sería la respuesta, ¿sí? Y cuando vemos it, ahí no dudamos nosotros en omitirlo, ¿no? Porque como no se traduce, decimos, bueno, no, retienen en este caso, o conservan, no lo omitimos. Bueno, en el caso de Claro, Rey sucede lo mismo. Si hace referencia a personas, acá yo tengo un grupo, no sé, de investigadores, bueno, digo ellos,
Pero si es un objeto en plural, sucede lo mismo, como en la versión de Daniel, a ver. Sí, como en la versión de Daniel que dice, los cerámicos son las cerámicas, o los cerámicos. Son rígidas y duras, conservan, ¿sí?, su fuerza a altas temperaturas y son resistentes a la corrosión. Muy bien, entonces, ahí, ¿por qué omitimos los pronombres? Porque en castellano a los elementos, a las cosas, no les ponemos un pronombre de él o ella o ellos. Entonces, tal vez está muy claro que it hace referencia a cosas, pero si esas cosas están en plural, entonces el pronombre es they, y sucede lo mismo, se omite. Para decir estos, entonces necesito un pronombre demostrativo que esté haciendo como un contraste, ¿sí? Entonces ahí usamos el this y this. This, el primer this en singular, el segundo this sería estos en plural. Claro, no es necesario, porque nosotros en castellano el verbo ya nos trae esa información. Acá en retain nosotros decimos conservan, ¿sí? Nosotros en español tenemos elementos en la frase verbal que me hace indicar plural. En inglés, no. ¿Sí? En inglés el verbo, al menos, bueno, le podemos agregar una S si está en plural, pero trae muy poquita información al verbo. Entonces es importante que cada verbo tenga su sujeto. En inglés no se puede omitir. Y en español sí tenemos el sujeto tácito. Perfecto. Entonces ahí ya retocamos la traducción de César, que en lugar de decir estos o ellos, lo omitimos, ¿sí? Y si se quieren sentir seguros, decir, bueno, quiero poner algo, sería ellos y no estos. Y acá este to, simplemente por el contexto, porque estamos hablando de temperaturas, entonces se traduce como a temperaturas altas. Bien, vamos a la siguiente. Me van avisando si les queda alguna duda de lo anterior. Marquen stiff and hard como sinónimos. En sus glosarios, al igual que wide y broad. Y en la siguiente. ¿Cuáles serían las frases verbales o la frase verbal, la principal? Bien, estamos de acuerdo que are es frase verbal. Ahora, ¿es la frase verbal principal? Si viene acompañado de which. No. No, la voy a marcar porque está bien, pero esa era por ahí una pregunta del parcial, que solamente las principales, no las que están adentro de una posmodificación. Y ahí, como todos dicen, muy bien, María, Bruno, Maximiliano, el verbo sería have. Right? Cada vez que ustedes vean have, bueno, o en sus diferentes tiempos, en singular sería has, en presente. Solo, es decir, sin estar acompañado de ningún participio, que vamos a ver más adelante, que ahí cambia su función. Cuando have está solo, quiere decir que encuentro, no sé, sustantivos o preposiciones al lado, o sea que está delimitado, es el verbo tener. ¿Sí? Profe, Sí. le hago una consultita. Tenía anotado que en una clase había dicho que, por ejemplo, el with anticipaba una frase verbal. Exactamente. Por eso yo pensé que are era la frase verbal principal. O ahí en qué cambia en este ejemplo. No, o sea,
tus notas están bien de que anticipa una frase verbal, pero no va a ser la principal, porque ya al tener which, la presencia de which quiere decir que hay una posmodificación, ¿sí? Es decir, que acá which está agregando información extra, y yo acá adelante puedo o no, o puedo tener, sí, otro verbo, que va a ser el principal, y adentro de la posmodificación nos encontramos con otra frase verbal, are. Perfecto. Sí, ahora Sí, sí, pero lo marco con amarillo porque esto está en tiempo, en presente, en plural, no es un verbo en infinitivo, ¿sí? El ar hace referencia, o sea, es el verbo de módulos, ¿no? Y hub es de los materiales. Exactamente. Sí, are es en plural, muy bien. En realidad está bien. La pregunta sería which, a qué está haciendo referencia, más que el verbo. Pero está bien porque al estar en plural todo me ayuda, ¿no? Pero which, que es el que o el cual, ¿a qué me está agregando información? ¿A polímeros? No, a esto, al último que se mencionó, al módulo. Sí, dije módulos. ¿Y are sería en singular o en plural? Módulos, dije. Módulos, perfecto. Entonces, módulos, which are. A lo último, generalmente está haciendo, al menos si esto está así, va a estar haciendo referencia al último sustantivo. Si acá tuviera una coma, entonces este which sí puede estar haciendo referencia a toda la idea, de todo lo que se mencionó antes. Entonces acá which, sí, una pregunta de examen sería, bueno, which, ¿a qué hace referencia? A los módulos, ¿sí? Es decir, que los módulos son bajos. Bueno, entonces hagamos la lectura hasta la coma. polímeros y elastómeros tienen módulos bajos. ¿Módulos bajos? Bueno, módulos que son bajos, ¿sí? Está bien, porque lo está describiendo. Y acá dice aproximadamente 50 veces, y acá tenemos algo que aparece, que está en la ficha anterior de comparativos, pero lo vamos anticipando. ¿Qué será less than? Than. Menos que. Menos que. Referencia a que los metales. Menos que than those of metals. Exactamente. Entonces, son bajos aproximadamente, ¿qué tan bajos? 50 veces menos que ¿qué? Que los de los metales. Que than those, claro, que de los metales, pero they are strong. Pero son fuertes. Pero son fuertes, ¿sí? Entonces este they lo omito porque en español no es necesario decir ellos son fuertes, ¿sí? Son fuertes. Perfecto. Entonces es a menos que hay en la unidad de tiempos verbales como para poder utilizar la variedad de pronombres, trabajamos con biografías. Entonces ahí ustedes sí tienen como la descripción de descubrimientos o experimentos realizados por diferentes investigadores o referentes del área, y ahí ustedes sí van a encontrar he, she, they, refiriéndose a personas. Pero en este caso, cuando estamos hablando de teoría, de conceptos, it y they hacen referencia a cosas, singular o plural, y evitamos traducirlos. Bien, vamos a la siguiente. ¿Cuáles serían las frases verbales de esta oración? La primera are, ya se los digo de antemano. ¿Y luego?
cannot be used. Muy bien, cannot be used, con el verbo modal. Porque si no estuviera el verbo modal, ese be así solo en infinitivo no podría estar, tendría que estar conjugado. Entonces nos encontraríamos con, a ver, lo iba a escribir, pero ustedes me dicen. Imaginémonos que no dice pueden ser usados o se pueden usar, queremos decir se usan. ¿Sí? Queremos sacarle este cannot. En lugar de be, ¿cómo conjugamos ese be? Is used. Muy bien, pero dice they. Are used. Muy bien, entonces diría they are used. Entonces ahí, Ignacio, para que solamente estuviera el be used marcado, tendría que estar el be en conjugado. They are used, o si fuera en singular, it is used. Pero como tenemos el verbo modal, se convierte en infinitivo, porque decimos pueden ser usados, o se pueden usar. ¿Hay algún otro verbo? Substance. No sé, será un verbo soft tense. Si nos vamos a la fichita, vemos que soft es algo suave, softness el sustantivo, soften el verbo. Y acá dice softens. ¿Lo marcamos? Para mí sí. Claro, porque tenemos el verbo softens y como dice Ignacio en singular, tiene la S de que estar conjugado. Entonces ahora ustedes, cada vez que vean esta terminación en, tienen que estar más alertas porque por más de que esta no sea una palabra transparente, ya conocen un sufijo nuevo de este tipo de adjetivos que indican, o sea, que describen materiales. Entonces, softens, sí, es un verbo en singular. Y Steve ya lo resolvimos. Así que, ¿cómo sería la lectura? Ah, y tenemos light también. ¿Sí? En esta cadena de palabras entre comas dice light, stiff and strong. ¿Puede ser light luz? ¿La luz? No, ahí hace referencia a ligeros. Claro, porque como está acompañando a otros adjetivos, no puedo cambiar acá, decir luz, rígido y fuerte. No, ligero, muy bien. El adjetivo. Yo puse liviano. Liviano, también. Está muy bien. Entonces, los compuestos Son ligeros, Son. rígidos y fuertes, pero no pueden ser utilizados por encima de 250 grados centígrados porque la matriz polimérica se ablanda. se ablanda. Muy bien. ¿Está bien? ¿Matriz ¿Se polimérica? ablanda softens? Sí. La matriz polimérica, ¿dijiste? Sí, dije eso. No sé si está bien. Bueno, vamos a buscarlo. Matriz de polímeros me sale. Sí, puede ser mejor así. O matriz polimérica. Habría que ver cuál es más usada. Las dos están bien, sí. La matriz, naturalmente siempre me sale como más matriz de polímeros por cómo está, porque es una palabra compuesta. Está bien. Los compuestos son livianos, rígidos y fuertes, pero no se pueden usar por encima de los 250 grados, muy bien, porque
la matriz polimérica o de polímeros se ablanda, porque no diríamos se suaviza, ¿sí? Como que es más suave, sino que es más blando. Muy bien. Nos encontramos acá con conectores, ¿sí? Bueno, no tengo más colores, lo pongo en rojo, porque no son pronombres, pero bueno. Y estos conectores son bastante conocidos, ¿no? But y because. Después en la ficha de conectores vamos a encontrar otros que son sinónimos y por ahí no son tan fáciles de reconocer porque son nuevos. Así que cada vez que tengan tiempo vayan viendo las otras fichas, anticipando vocabulario. Y acá nos encontramos con una preposición que es por encima, above o por arriba también, dependiendo el contexto. Muy bien. Si no Y hay si quisiera dudas, decir alrededor, profe, ¿cuál sería la...? around, porque ahí sería como aproximadamente, como por ahí, around. Claro, Y acá es está bien. como sí o sí por encima, por mayor Por debajo. a ese grado. Claro. Above es por arriba, below por abajo, como menor a Ok. esos grados. Bien. Y el último, bueno, acá presten atención, vean bien las frases verbales, cuáles son los elementos que las componen. ¿Sí? Yo en este tenía duda si Hardener también formaba parte de la frase verbal. Bueno, a ver, la vemos. ¿Dónde empieza la frase verbal? En cambio, Can soft. be, muy bien. Y pregunta Isabel, repeatedly, ¿va o no va dentro de la frase? No. No, porque repeatedly, que termina en ly, es un adverbio, y ese adverbio lo puedo mover, lo puedo poner adelante o al final, y en inglés es muy común encontrarlo en el medio, como partiendo la frase verbal. O lo puedo omitir, ¿sí? Es como que esto es información extra, pero no es parte de la frase. Yo puedo omitirlo y no cambia la idea, ¿sí? La frase verbal es can be softened, ¿sí? No puedo, bueno, sí, podría dejarlo en can be, pero acá viene un participio que está ahí como cortando el adverbio. Yo tenía la duda con Hardener porque si yo saco el por calentamiento, o sea, el by heating, también estaría diciendo unhardened. Entonces sería como que también se puede. Exactamente. Y pensemos las otras, esto al tener ed, hardened, fíjense, hardened es el verbo. Hardened, ahí está en participio, lo mismo que softened, como habíamos visto antes. Fíjense que acá softened estaba con la S, porque era presente singular, y acá tiene el ed porque es el participio. Bueno, acá sucede lo mismo. Esto sabemos que es un participio. ¿Puede tener alguna de las otras funciones? Brian, ¿puede ser premodificador de un núcleo o postmodificador de un núcleo? No. No, porque no está acompañando ningún sustantivo. Entonces, esas dos opciones se fueron. La última opción que queda, y es la única, es que sea parte de la frase verbal. Y como vos bien decís, este and lo que está uniendo es dos acciones. O sea, se pueden, repetitivamente, pueden suceder dos cosas. Softened and hardened, que son exactamente lo opuesto. Entonces acá tenemos otra frase verbal, pero para no repetir, sí, está solito. ¿Por qué? Para que, bueno, en este caso, se acude a omitir, ¿no? A que no quede tan repetitivo, porque la frase verbal sería can be softened by heated and can be hardened. Bueno, toma los mismos elementos, entonces lo que se hace es simplemente poner la otra acción, los dos verbos principales con los mismos auxiliares. Exactamente. Aparte, cuando ustedes hacen la lectura, naturalmente llegan a esa conclusión. Pero si tienen que justificarlo,
piensen, bueno, es frase verbal, ¿por qué? Porque no está dentro de una frase nominal, no está acompañando un sustantivo, ¿sí? Está acá. Entonces fíjense cómo esta frase verbal está como interrumpida, cortada, pero todos vienen de can be. ¿Hay alguna otra frase? Can be welded, muy bien. ¿Y qué será welded para agregarlo al vocabulario? ¿Soldar? Weld. ¿Soldar, dijiste? Sí. Sí. Y en este caso, bueno, en este caso puede ser Unir. soldado. Ujú. Claro. Pegar. Como volver, sí. Sí, se pueden unir, volver a juntar. Sí, esa es la idea. Se pueden volver o fundir. ¿Será well también? Sí. Ah, Well. también. No me sale como fundir, pero eso es lo que pensaba, porque estamos hablando de thermoplastics. Es como cuando Eh, soldás con el caño. claro, pasa o sea, fundir es melt. Sí, no es lo mismo, pero bueno, esa es la idea, de que se vuelven a unir, exactamente, como soldados. Exactamente, entonces, by heating and cooling, bueno, vamos a hacer la lectura y ahí ustedes me dicen qué pasan con estos ing. Los, Los termoplásticos sí, pueden ser suavizados repetidamente por calentamiento y endurecidos en el enfriamiento. Y por lo tanto pueden ser soldados por aplicación de calor. ujú, muy Soldado, bien, había dicho usted que era eso, ¿no? sí, Vale. soldado, muy bien. Y soften, habíamos dicho que sí, que o sea, proviene de soft, de algo suave, pero acá habíamos visto que por ahí como opuesto de hard, de algo duro, soft, algo blando, ¿sí? Entonces se pueden ablandar repetitivamente, Repetidamente. repetitivamente. Y, ¿y qué sucedió con ese ing? Repetidamente, reiteradamente, ¿sí? ¿Con cuál de los dos? O con los dos. Repetidamente, sí, es que repetitivamente no, repetidamente o reiteradamente, varias veces, ¿sí? De forma repetitiva, está bien. ¿Qué función están teniendo acá, heating and cooling? Mm. ¿Serían núcleos? Sobre Bueno, todo tomemos. cooling, porque tiene un AND a la derecha, entonces tiene que ser sí o sí. Claro, como que no modifica nada tampoco, ni premodifica nada, porque está entre el AND y el BY y el ON. Bien, entonces la conclusión que estamos sacando, está muy bien el razonamiento, están solitos, son frases verbales por sí solas, entonces son sustantivos. Entonces tendríamos que decir, se pueden ablandar por calentamiento y endurecer, y acá cambia la producción, bueno, por enfriamiento. Y por lo tanto, se pueden soldar por aplicación del calor. Bueno, está muy bien como llegar a esa conclusión de decir, bueno, son todos sustantivos. El único problema es by, que by es una preposición que
me está indicando un medio. ¿Sí? Es decir, ¿qué medio se utiliza para ablandar o endurecer estos termoplásticos? Y generalmente se traducen para que suene como más natural, es a o por medio de. Entonces, si yo elijo por medio de, la idea es eso, ese por de por qué medio, ¿sí? Por calentamiento. Entonces ahí está bien el razonamiento. Ahora, si yo quiero utilizar la traducción al, que esa sería la traducción de la preposición by, Al calentar. al calentarse Al calentarse. y se endurecen, y acá Al vienen como la misma idea, al enfriarse, ¿sí? Y por lo tanto se pueden soldar por aplicación por medio, ¿sí? Por medio de la aplicación del calor. Entonces está muy bien cómo lo resolvieron, pero no vamos a decir que estos son sustantivos núcleos. ¿Sí? Lo que vamos a Ahí decir lo es que tomamos están. como verbo. Es como esto viene en la ficha que sigue, que vamos a ver de ING. Es qué sucede con el ING cuando está acompañado por una preposición, ¿sí? Y tenemos generalmente, luego de una preposición, va a quedar en infinitivo. Pero con este by, en particular, lo vamos a traducir como o sustantivo o en infinitivo con la preposición al. Al calentarse o al enfriarse. La conclusión es que cuando una palabra con ing está acompañada por cualquier preposición, siempre se traduce como infinitivo. Y entonces esa es la etiqueta que nosotros le damos, infinitivo, un verbo en infinitivo, al calentarse. Acá con by, ¿qué hacemos? Tenemos que traducir by como al para que esté en infinitivo, al calentarse, al enfriarse. Pero si decido, en lugar de traducirlo como al, sino como por medio de, entonces ahí necesito el sustantivo que ustedes estaban diciendo. Entonces, by me permite esas dos cosas, me permite pensarlo como infinitivo, el verbo en infinitivo, pero tengo que traducir by como al realizar tal acción, al calentarse. Entonces, profe, al final podría ser al aplicarle calor. Acá, al aplicarle calor, sí. Yo pregunto más que nada porque como mi estación no termina ni ING y eso, más que nada. No, el tema es que con cualquier preposición no van a tener problema. Con cualquier otra preposición, por ejemplo, si vienen dice to heat, entonces ahí no va a haber duda que ahí dice calentar o to cool, enfriar, ¿sí? Pero by sí se traduce. Es una preposición que se traduce como al. Entonces ahí puedo pensar en el verbo en infinitivo al calentarse o al aplicarse calor. Aplicarle calor. Entonces, lo que ustedes resolvieron estaba muy bien, pero no diríamos que esto heating sería sustantivo núcleo, sino que está acompañado de la preposición y entonces generalmente se traducen como infinitivos, verbos en infinitivos. El que es problemático es by, que permite las dos en castellano, permite el infinitivo y el sustantivo. Pero bien, no se preocupen, lo pudieron resolver bien, que eso es lo importante, pero a la hora de clasificar
y decir, bueno, acá hitting, ¿qué función está teniendo? Bueno, acá no sería sustantivo núcleo, sino verbo infinitivo, porque le sigue la preposición. Bueno, entonces en esta ejercitación aprendimos bastante vocabulario, repasamos las frases verbales, que están todas en presente, pero tenemos frases verbales simples, como retain, have, soft tense, y frases verbales compuestas, con el modal can be y maybe. Varias preposiciones nuevas también para ir anotando. Y este tema de referentes they, que al igual que el it, cuando es claro, cuando no es ambiguo, porque estamos hablando acá de las cosas que se mencionaron antes, lo podemos omitir. Y el hitting sería, o sea, el by hitting sería una función nueva del ing. Exactamente. Sí. Que acá en esta fichita, en la número 13, ahí tenemos todo el resumen y todos los usos de ing, los que ya hemos visto como sustantivos, como premodificador y postmodificador, y luego acá empiezan los nuevos. ¿Sí? Como parte de la frase verbal, acompañado de by, al principio de la oración, o como infinitivo. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Lo que ustedes pueden adelantar, no es adelantar, sino que se aseguren de que, bueno, esto ya lo vimos, es todas las unidades hasta las 7, y luego repasar. Por ejemplo, en la 9, en la parte 1, tienen preposiciones, entonces ahí ir resaltando, bueno, todas las que ya conocen, para irlas trabajando. La 15 de WordFam, lo mismo con conectores, en la 16, para irse familiarizando con ese vocabulario. Hagan la ejercitación de todas las unidades anteriores y si les queda alguna duda, lo vemos acá en clase de consulta. ¿Alguien quiere ir viendo sus notas o alguna ejercitación de otra unidad o del mismo jueves pasado que les hayan quedado dudas? Porque todo este vocabulario que apareció hoy fue de la fuente del texto, de los primeros 2 textos de materiales, de propiedades que Están aparece preguntando acá. en el chat. Ejercitación, ¿de qué ficha? ¿De las fichas estás hablando, Daniel? Hay que hacerlas para el jueves. Esas son las unidades, claro. Lo que yo digo de eso no es que hay que hacerlas para el jueves, ya tienen que estar, o sea, esas ya son temas que hemos visto. Entonces, en las clases van a ir recurriendo y vamos a ir repasando esos temas. Está bien, sí, la 15 y la 16. No, lo que era tarea era lo que revisamos hoy y el jueves vamos a seguir con los textos. Si Claudia prepara una actividad y les manda un mensajito, bueno, les mando unas preguntitas del texto que viene, bueno, ahí tienen preguntitas como para ustedes, como traer pensadas, pero no van a tener tarea para revisar el jueves. El jueves seguimos. Lo que pueden hacer es volver al texto, a este primero que trabajaron el jueves, como ahora trabajando vocabulario y volviendo otra vez, ustedes hacer una lectura más espontánea y siempre ir repasando, por más que les parezca repetitivo, volver a los textos anteriores les sirve, ¿sí? Para ustedes ir reteniendo vocabulario más que nada.
Entonces, si en los textos del cuatrimestre anterior están llenos de notas con vocabulario y demás, y ustedes la quieren leer de forma espontánea como práctica para los parciales que se vienen, de hecho, bueno, o los finales que son de esa manera, que ustedes tienen que leer de forma más espontánea, vayan viendo cuáles son las palabras que se les olvidan, que tienen que irlas remarcando. Profe, una consulta. Sí. ¿Ya habría una fecha del parcial o todavía no? No hay fecha del parcial. Va a ser más a fin de cuatrimestre. Ahora en septiembre vamos a hacer un práctico, ¿sí? Y para octubre, para fines de octubre, ya tendremos el parcial. Porque además, después vamos a hacer un integrador, ¿sí? Un trabajo integrador. Que ya no va a ser un práctico como los de PEDCO, sino que ustedes van a tener que hacer un trabajo donde analizan y muestran todo lo que hemos visto en el año, si ustedes lo pueden explicar y en un texto que les toque trabajar. Ok, gracias. Sí. Bueno, este texto tiene bastante vocabulario nuevo, así que véanlo de nuevo, buscan las palabras que no les hayan quedado claras y me consultan acá en los martes o bueno, el mismo jueves que voy a ir este jueves, entonces se quieren parar y me hacen una consulta, yo siempre estoy ahí. Aprovechen también para hacer consultas. Profe, disculpe, ¿este jueves va a llevar los parciales que faltaron? Sí, pasa que me los quedé yo y el jueves no pude ir, así que no se los alcancé a dar a Claudia, pero sí, el jueves los llevo, los exámenes. Gracias. Para que los vean. Todos los que están acá en clase vinieron el jueves pasado y trabajaron este texto. Si hay alguien que no vino el jueves, nos podemos quedar para trabajar el vocabulario. Bueno, yo me quedo acá conectada y ustedes se pueden retirar o pueden quedarse, pueden revisar y hacerme consultas, pueden rever de nuevo este texto y capaz que les quedó algo del jueves como para retomar y lo revisamos. Bueno, María, nos vemos entonces el jueves. Vayan, sigan estudiando. Yo me quedo acá conectada un ratito más por las dudas. A alguien se le cae una duda o quiere hacer una consulta. Si no, nos vemos el jueves. Gracias. Bueno, ahí todos los que se están diciendo chao, que siempre saludan, participen también en clase, acá, escriban en el chat. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Profe, una consulta. ¿El jueves arrancamos a las 9:30 o a las 9? Porque me perdí un poco con el horario. ¿Por qué 9:30? No sé, tenía en la cabeza que era 9:30, no sé por qué. No, Debe ser a las 9. No, pregunto por si se había dicho que hoy o algún día, pero no, a las 9, martes y jueves. No, que me acuerde no, pero no sé por qué pregunté por las dudas. Está Gracias, bien. nos vemos. Nos vemos el jueves.